Oye, ¿te ha pasado que después de los 40 te sientes como si ya fuera demasiado tarde para cambiarle el rumbo a tu vida? Como si el miedo a arriesgarte fuera parte de tu ADN y lo mejor fuera quedarte donde estás, ¿no? Pues déjame decirte que eso es una pura trampa mental, una película que te cuentas solo en tu cabeza. El trabajo, las deudas, las oportunidades que parecen lejanas, eso no es lo que te frena. La raíz del problema está adentro, en tu mente. Y lo curioso es que, con el tiempo, desmantelar ese miedo se vuelve más fácil. La experiencia te enseña que la mayoría de los miedos que tuviste nunca se hicieron realidad. El verdadero enemigo no es la falta de valor, sino la falta de entendimiento, la ignorancia. Cuando no entiendes cómo funciona algo, tu mente se va directo al peor escenario posible. Por eso tanta gente se queda trabada. Se aferran a preguntas como, ¿y si fracaso? ¿Y si lo pierdo todo? ¿Y si ya es muy tarde? Pero casi nunca se preguntan, ¿y si sale increíble? Esa es la diferencia entre una vida a medias y una vida plena, vivida al máximo. Hablando de miedos, yo también me la viví. Trabajaba de bombero en Toronto, un trabajo seguro, estable, de esos que nadie deja. Estabilidad significaba seguridad, pero también significaba enterrar mis sueños. Tenía un anhelo profundo por lograr algo extraordinario, pero el miedo me paralizaba. Miedo al cambio, al qué dirán, al fracaso total. Recuerdo noches sin dormir, atormentado por el ¿y si todo sale mal? El miedo me silenciaba. Mi liberación no fue un rayo, sino el resultado del conocimiento. Un mentor me mostró que lo que yo creía que era miedo era ignorancia. No entendía cómo funcionaba mi mente, cómo convertir mis pensamientos en resultados. Fue al empezar a estudiar que caí en cuenta. La mente consciente elige los pensamientos, pero la mente inconsciente los acepta sin chistar. Si le metías pura idea de fracaso, miedo e inseguridad, ¿qué esperabas? Fíjate en tu vida. ¿Cuántas veces tuviste la lana para invertir y una oportunidad apareció? Lo viste claro, pero algo te decía, ¿y si pierdo la feria? Y por ese pensamiento, perdiste la oportunidad. Después, ves a otros triunfar y te comes los codos. No fue por falta de capacidad, sino por ignorancia, que alimentó el miedo, y el miedo te paralizó. Y lo más loco es que es universal. Estudios lo demuestran. Ante una nueva oportunidad, la mayoría imagina escenarios negativos. Por eso tantos adultos siguen en trabajos que odian. No por falta de opciones, sino por miedo a perder su zona de confort. Un miedo ilusorio, nacido de la ignorancia. Cuando lo entendí, todo cambió. El miedo no desapareció de golpe, pero dejó de controlarme. Cada duda se convirtió en una señal de que necesitaba aprender más. Mientras más conocimiento adquiría, menos espacio ocupaba el miedo. Cada paso, incluso con inseguridad, probaba que el terror era una ilusión. Ahora, piensa en tu vida. ¿Cuántos proyectos, sueños, oportunidades dejaste ir por miedo disfrazado de ignorancia? ¿Cuántas veces preferiste la comodidad, aunque fueras infeliz? ¿Será que esa seguridad te ha costado mucho más caro que el riesgo de intentarlo? Lo que aprendí, y que puede transformar tu realidad, es que el miedo no hay que eliminarlo. Puede ser útil como alerta. Pero ese miedo paralizante es solo ignorancia. La única forma de superarlo es reemplazarlo con entendimiento, estudio, conocimiento. Al entender cómo funciona tu mente, el miedo pierde su poder. La esencia del cambio verdadero es comprender que el enemigo está dentro, alimentado por la ignorancia. Al buscar conocimiento, el miedo deja de ser una cárcel y se convierte en una señal de algo nuevo, algo que puede elevar tu vida a un nivel inimaginable. Pocos entienden que el miedo no surge de la nada. Es una cadena silenciosa que empieza casi sin darte cuenta. Primero viene la preocupación. ¿Tendré suficiente? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si le pasa algo a mi familia? Estas preguntas, aparentemente insignificantes, si no las controlas, generan duda. La duda se convierte en miedo. El miedo, si lo alimentas, se transforma en ansiedad. La ansiedad reprimida, en depresión,
Y la depresión prolongada debilita tu sistema inmunológico, abriendo la puerta a enfermedades físicas. Es un camino invisible que destruye millones de vidas y casi nadie lo aborda. He visto personas cercanas sufrirlo, trabajadores preocupados por las finanzas, la educación de sus hijos. Al principio parece estrés, pero con el tiempo esa preocupación constante carcome la salud, causando úlceras, hipertensión. Todo empezó con pensamientos incesantes. El cuerpo no aguanta la tensión constante. Estudios médicos lo confirman. Más del 70% de las enfermedades actuales están asociadas al estrés y a las emociones mal manejadas. La raíz no está en el cuerpo, sino en la mente. Pensamientos negativos mandan órdenes al subconsciente, y el cuerpo reacciona como si el peligro fuera real. Pero no hay peligro, solo un pensamiento mal enfocado. Esa energía reprimida abre camino a la enfermedad. Yo lo viví. Mientras era bombero, me sentía atrapado en preocupaciones constantes. El trabajo era estable, pero la sensación de estar desperdiciando mi vida me corroía. Reprimía la ansiedad, pero me sentía sofocado, y eso se reflejaba en mi salud, mi humor y mis relaciones. Entendí que reprimir no era la solución. Ocultar la ansiedad solo me alejaba de lo que deseaba. Esto les pasa a millones después de los 40. Acumulan experiencias, responsabilidades, deudas, cargan una mochila mental enorme, pero en vez de expresar o transformar esos pensamientos, prefieren el silencio. Esa energía reprimida se convierte en tristeza y con el tiempo, en enfermedad. No es casualidad que muchos adultos de esa edad tengan problemas de salud. El cuerpo refleja un patrón mental ignorado por años. Es impresionante cómo algo tan simple como una preocupación puede crecer hasta destruir una vida. ¿Cuántas veces has pasado por esto? Empiezas preocupándote por una cuenta, una fecha límite, y de repente estás en un estado de ansiedad incontrolable. ¿Cuántas veces esa ansiedad se tradujo en noches sin dormir, falta de energía, desánimo? Ese es el ciclo que atrapa a la gente. Pero la verdad es que se puede romper. Perdura porque la mayoría no entiende el origen del miedo. Piensan que el problema está en el jefe, en el gobierno, en la crisis, cuando en realidad empieza en el pensamiento. En la mente es donde todo comienza. Mientras no se entienda eso, se seguirá en un círculo vicioso. El miedo, en este contexto, no es solo un sentimiento negativo, sino una señal, un aviso, de que estás alimentando tu mente con ideas sin fundamento. La ansiedad es el cuerpo intentando lidiar con una energía sin dirección. La depresión es el reflejo de años de supresión emocional. La enfermedad física es el grito final del cuerpo, pidiendo cambio. Cuando esa comprensión llega, todo se transforma. Entendimiento no es un concepto abstracto, sino un conocimiento práctico. Es saber exactamente qué pasa en tu mente al pensar, cómo tu mente consciente elige y la inconsciente acepta sin cuestionar. Al entender ese mecanismo, todo cambia. La energía que alimentaba la preocupación se usa para construir, para crear imágenes claras de lo que deseas y grabarlas en tu mente hasta que tu vida se ajuste. Lo primero que enseño es la práctica deliberada para la mente. Visualizar con detalles, repetir la escena hasta sentir el cuerpo reaccionar. No es misticismo, es técnica. La ciencia lo comprueba. La práctica mental, bien hecha, produce resultados reales. Imaginar acciones con claridad y emoción tiene un efecto positivo y medible. Pero no basta imaginar de vez en cuando, se necesita hábito. La repetición crea automaticidad. Cultivando diariamente un patrón, un estudio breve, una visualización, una afirmación con sentimiento. Eso deja de depender de la voluntad momentánea y se vuelve automático. Investigaciones sobre formación de hábitos indican que el proceso requiere tiempo y consistencia, meses de repetición diaria hasta que la nueva respuesta sea natural. Y aquí hay una conexión crucial entre finanzas y claridad mental. Cuando la mente está ocupada con preocupaciones financieras, pierde capacidad de razonamiento y toma de decisiones. El estrés financiero crea un túnel mental,
Estás tan enfocado en apagar incendios que pierdes la capacidad de planear, aprender y crear. Estudios demuestran que la escasez impone una carga cognitiva medible, reduciendo la atención y la calidad de las decisiones. Entender esto cambia todo. Si reconoces que el problema no es falta de voluntad, sino sobrecarga mental, la solución pasa por aliviar esa carga con rutinas que aumenten tu capacidad mental y pequeñas conquistas que refuercen tu confianza. La puente práctica entre comprensión y resultado se construye en 4 pilares: estudio dirigido, visualización con sentimiento, pequeñas acciones probatorias y registro de progreso. Estudio dirigido significa elegir criteriosamente libros, cursos, personas que demuestran resultados y entender los principios, no solo memorizar fórmulas. Visualización con sentimiento significa crear la escena deseada con detalles sensoriales y emoción, no solo imaginar la cuenta bancaria, sino sentir la seguridad, la sonrisa, la conversación que tendrás cuando eso esté pasando. Pequeñas acciones probatorias son experimentos de bajo riesgo. Ofrecer un servicio por algunas horas, invertir una pequeña cantidad para aprender, conversar con 3 personas nuevas sobre tu idea. Estas microacciones proporcionan retroalimentación rápida a tu mente. Registrar el progreso, anotar diariamente una conquista, por pequeña que sea, proporciona pruebas de que la nueva programación está funcionando. Déjame contarte algo real que me pasó e ilustra este proceso. Cuando decidí estudiar profundamente, no fue solo curiosidad intelectual. Apliqué lo que aprendí como un experimento científico en mi propia vida. Había un plan: estudiar diariamente, visualizar, tomar pequeñas acciones y ajustar con base en lo que funcionaba. En el primer año después de asumir esta disciplina, mi realidad financiera cambió de forma casi mágica. Pasé de tener unos pocos miles a construir un negocio que me dio resultados que antes consideraba imposibles. Recuerdo el día en que me di cuenta de que había sucedido. Lloré de alegría, sentí una mezcla de alivio y éxtasis, y entendí con claridad que lo que me había mantenido atado no era el mundo exterior, sino la programación que llevaba dentro. Esa transformación trajo una emoción de esperanza que nunca antes había sentido. No era frívola, era la prueba viva de que entendimiento más acción transforma el destino. Desde un punto de vista práctico, si tienes más de 40 años y quieres transformar tu vida ahora, haz lo siguiente: reserva 20 o 30 minutos al día, 10 minutos de lectura o estudio específico sobre lo que deseas, finanzas, negocios, habilidades, 10 minutos de visualización, estructurada, detalle, quién está contigo, el ambiente, el sonido, el sentimiento, y 5 o 10 minutos para una microacción que pruebe una hipótesis, llamar a un posible cliente, abrir una cuenta de inversión pequeña, publicar una propuesta. Repítelo diariamente. Con el tiempo, la repetición instalará nuevos comandos en tu subconsciente que alinearán tu actitud con acciones productivas. Este proceso también está apoyado por teorías de autoeficacia. Cuando acumulas experiencias de dominio, incluso pequeñas, tu creencia de que eres capaz crece y eso alimenta más acciones exitosas. Es decir, no necesitas sentirte capaz antes de actuar. Comienza con pequeños pasos que generen pruebas concretas y la creencia vendrá por el camino. Una última observación práctica. Deja de esperar un gran momento para comenzar. Estudio y práctica diarios son el antídoto para la duda. Haz de los próximos 90 días un ciclo de aprendizaje y experimentación. Ajusta, refuerza, repite. La mente tiene una inteligencia propia. Aliméntala con entendimiento y ella reaccionará, reorganizando tus hábitos, abriendo tu creatividad y creando espacio para oportunidades que hoy solo imaginas. Si aceptas esto como un método y no como una filosofía vacía, verás pruebas todos los días, pequeñas evidencias que se acumulan hasta que de repente, lo imposible deja de ser imposible. Miedo y fe son fuerzas gemelas, 2 expresiones diferentes del mismo principio. Ambas exigen que creas en algo que no puedes ver. El miedo te hace creer en la catástrofe que aún no ha sucedido, y la fe te hace creer en la victoria que aún no se ha materializado. La diferencia es que el miedo paraliza y la fe mueve.
Piensa bien. ¿Cuántas veces has tomado decisiones basadas en un futuro negativo que solo existía en tu imaginación? ¿Cuántas veces te has impedido dar un paso porque creíste más en la posibilidad del fracaso que en la posibilidad del éxito? Esa elección inconsciente es lo que separa a los que avanzan de los que permanecen estancados. Recuerdo claramente la primera vez que percibí esta verdad en mí mismo. Antes de abrir mi primer negocio, pasaba noches en blanco imaginando todo lo que podría salir mal. Veía mentalmente las deudas acumulándose, los amigos burlándose, mi familia mirándome con decepción. Nada de eso había sucedido, pero dentro de mí parecía tan real que mi cuerpo reaccionaba como si ya fuera verdad. Mi corazón aceleraba, mis manos sudaban y sentía ese apretón en el estómago. Era la prueba viva de que el miedo tiene el poder de crear una realidad emocional antes incluso de que algo exista. Solo que, cuando di la vuelta a la llave y comencé a permitirme visualizar lo que podría salir bien, me di cuenta de que el mismo mecanismo podía usarse a mi favor. En vez de imaginar la quiebra, comencé a imaginar clientes entrando, cuentas siendo pagas, mi vida siendo transformada. Lo que cambió no fue la situación, sino la perspectiva con la que la veía. Y esa perspectiva es lo que diferencia vidas comunes de vidas extraordinarias. Oprah Winfrey es un ejemplo impresionante de esto. Ella nació en condiciones de extrema pobreza, pasó por abusos, perdió mucho al principio de su vida. Si hubiera elegido aferrarse al miedo, estaría destinada a repetir un ciclo de dolor y limitaciones. Pero ella eligió creer en algo que aún no podía ver. Un futuro de influencia, abundancia e impacto. Esa fe no borró los obstáculos, pero la mantuvo firme ante ellos. Hoy, es imposible mirar su trayectoria y no percibir que la fe fue el combustible invisible que la llevó a donde estaba escrito que sería imposible llegar. Ese es el poder de la fe basada en la comprensión. No se trata de creer ciegamente, sino de comprender que la mente responde a lo que alimentas. Estudios en psicología muestran que la expectativa moldea el resultado. Es el llamado efecto placebo. Cuando una persona cree que está recibiendo algo beneficioso, muchas veces su cuerpo reacciona como si fuera real, aunque sea solo una sustancia neutra. Lo mismo vale para la vida. Cuando crees que algo va a salir bien, tu cuerpo, tus emociones y tus acciones se alinean con esa expectativa, creando caminos para que eso se realice. Pero aquí está la trampa. Si no decides conscientemente, tu mente decide por ti. Y, por defecto, tiende a elegir el miedo, porque el miedo es la reacción instintiva de supervivencia. Es el modo automático. Solo que vivir en automático después de los 40 significa repetir patrones que ya no sirven más. Significa aferrarse a lo que garantiza solo supervivencia y nunca experimentar lo que trae plenitud. ¿Cuántas personas conoces que llegan a esa edad atrapadas en trabajos que no les gustan, en relaciones que no las completan, en rutinas que solo consumen energía, porque creyeron que cambiar era demasiado arriesgado? No es la realidad lo que las asegura, es la fe distorsionada que pusieron en el miedo. La elección siempre está presente. O usas tu imaginación para construir un futuro que te impulsa, o para fabricar una pesadilla que te paraliza. Ambas opciones exigen energía, enfoque y creencia, pero solo una de ellas abre puertas. Cuando entiendes esto, percibes que la fe no es un lujo espiritual, es una herramienta práctica. Es mirar las mismas circunstancias que alimentan la ansiedad de alguien y decidir verlas como suelo fértil para el crecimiento. Es creer en un resultado positivo con tanta intensidad que tu cuerpo comienza a actuar como si ya fuera inevitable. Comprende un punto crucial. La creencia inquebrantable no borra el temor instantáneamente. Frecuentemente, el temor persiste, pero tú eliges priorizar tu fe. Visualiza una balanza. De un lado, la imagen del fracaso. Del otro, el éxito. Mientras más nutres la perspectiva positiva, más pesada se vuelve la balanza de la fe, hasta que el miedo pierde el poder de controlar. Ese equilibrio no se conquista en un día, sino con práctica continua. Reflexiona sobre tu vida. Ya has vivido esto sin darte cuenta. Al amar a alguien,
Confiaste en algo invisible. Al comenzar un nuevo trabajo, creíste en un futuro incierto. Al cuidar de tus hijos, tuviste fe de que tus esfuerzos traerían recompensas futuras. La fe ya reside en ti. La cuestión es, ¿seguirás desperdiciando ese poder alimentando el miedo o lo redireccionarás para construir la vida que deseas? Hay un momento en que el miedo trasciende el pensamiento, convirtiéndose en un obstáculo físico, una barrera que impide la acción. Es en ese instante que muchos se rinden, pues creen no tener alternativa, pero existe un proceso simple para romper ese ciclo y retomar el control. Al sentir miedo, identifícalo claramente. Pregúntate, ¿qué exactamente me asusta ahora? Expresar el miedo reduce su poder. Luego, cuestiona. ¿Esto es un hecho o solo una suposición de mi mente? Ese análisis racional corta la raíz del miedo, pues frecuentemente nuestros temores son solo hipótesis. Sustituye el pensamiento negativo por una imagen positiva, una escena mental del resultado deseado. Apliqué este método al abrir mi primera empresa de limpieza, sin experiencia, formación o recursos, solo una idea y un deseo intenso. Oye, ¿te sientes atascado por el miedo? A mí me pasaba. De repente, me veía ahogado en deudas, con el trabajo al borde del colapso, pensando que era un fracaso total. Parecía que la vida me estaba dando una patada en la retaguardia. Pero un día dije, basta. Empecé a cambiarle la jugada al miedo, a darle la vuelta a la tortilla. En lugar de quedarme lamentándome, agarré una libreta y empecé a escribir todo lo que me preocupaba. Voy a la quiebra. Me van a correr. Estoy hundido en deudas. Luego, a un ladito, escribía la versión opuesta, como si ya fuera una realidad. Mis ventas se disparan. Mi trabajo es reconocido. La abundancia fluye hacia mí. ¿El resultado? En un año, mis ventas rebasaron los $100,000. No fue magia, fue pura disciplina mental. Y esto funciona en cualquier área de tu vida, créeme. Piensa en alguien que le da miedo cambiar de carrera a los 40, ¿no? La primera reacción es muy tarde. Pero, ¿es verdad? ¿O es solo un pensamiento que se repite como un disco rayado? Hay un montón de ejemplos de gente que triunfa después de esa edad, que inicia negocios o proyectos nuevos y les va increíble. Al reemplazar ese pensamiento limitante con una imagen de éxito, no desaparece el miedo de un plumazo, pero te da el impulso para actuar, para moverte. Lo mismo con las inversiones. Si te da miedo perder tu dinero, anota ese miedo. Voy a perderlo todo. Después, escribe lo contrario. Hay inversiones seguras, hay estrategias para minimizar riesgos, puedo crear riqueza. Visualízalo. Sientes la tranquilidad, la seguridad, esa libertad financiera que tanto anhelas. Esa nueva energía te impulsa a la acción. Y en las relaciones, ¿cuántos se quedan en relaciones tóxicas por miedo a la soledad? Suéltalo. Escribe el miedo. Estoy solo. Luego escribe la versión de la abundancia. Tengo una relación sana y plena. Cambia la emoción, cambia la acción. No te quedes ahí, márchate. El miedo solo tiene poder si lo alimentas con pensamientos negativos, esos fantasmas que te persiguen sin parar. Pero si cambias esa película mental, todo cambia. Escribe tus miedos durante 7 días, sin filtro. Luego, escribe su antítesis, la versión de la fe. Al plasmar tus miedos en el papel, te das cuenta de que no son monstruos, sino ideas, imágenes que tú mismo creaste. Y al escribir la versión de la fe, creas una nueva realidad. Tu mente no distingue entre realidad e imaginación. Reacciona a lo que repites. Verás la diferencia en una semana. Escribe, activa tu cerebro, saca al miedo de su escondite. Es como un gimnasio mental. Yo mismo lo viví. A pesar del éxito, sentía un pánico terrible a perderlo todo. ¿Y si se acaba todo?, me decía. Así que escribía ese miedo y a su lado, su antítesis. Mi negocio crece. Hay infinitas oportunidades. Mi trabajo impacta vidas.
Al principio parecían solo palabras, pero mi cuerpo reaccionó distinto. Me sentí más seguro, más motivado. El miedo se disipaba poco a poco. ¿Cuánto tiempo más vas a dejar que el miedo te controle? 7 días de este ejercicio pueden cambiar tu vida. Imagina, en 7 días, el miedo pierde fuerza. En un mes, decisiones antes imposibles, ahora son fáciles. En 6 meses, el miedo es un recuerdo lejano. El miedo se alimenta de la repetición inconsciente. Rompe ese ciclo. Reemplaza la repetición del miedo por la repetición de la fe. Después de 7 días, habrás entrenado tu mente para elegir un nuevo camino. Ya no es demasiado tarde, demasiado arriesgado, demasiado imposible. Lo imposible sería esperar que tu vida cambie sin cambiar las imágenes que alimentas a diario. Este reto es el primer paso para vencer tus miedos, para convertirlos en combustible, para lograr todo lo que te propongas. Tienes el poder de cambiarlo todo. Suscríbete a mi canal para más consejos. Nos vemos en el próximo vídeo.